Las condiciones necesarias para maximizar el flujo de utilidades en valor presente son, habíamos comentado, las derivadas de la función de Lagrange respecto al consumo y respecto al capital. En este slide vamos a observar cuál es la intuición, cuál es el resultado para el ejemplo numérico específico que tenemos en este caso de las condiciones de primer orden respecto al consumo. Recordemos que las condiciones de primer orden respecto al consumo van a ser para los periodos S mayor que 0, igual o mayor que 0. En esta primera línea vemos la derivada de Lagrangiano respecto al consumo cuando en el periodo corriente. Ahora recordemos que T significa nuestra condición inicial, el periodo corriente. El día de hoy, en el periodo de hoy, en periodo T, por eso imponemos C igual a 0. La condición de primer orden de Lagrangiano tiene que ser igual a 0. Cuando el siguiente periodo es igual a 1, tenemos el periodo corriente más el siguiente periodo, el consumo correspondiente de mañana, si queremos pensarlo en términos de días, tiene que ser el incremento o el cambio en la función de Lagrangiana cuando cambia el consumo de mañana va a ser igual a 0. En el siguiente periodo vamos a tener el periodo corriente, T, más los 2 días adelante de ese periodo, este sería pasado mañana, es igual a 2. El cambio en la función de Lagrange cuando cambia el consumo debe de ser igual a 0. Y esto será así para los siguientes S periodos. ¿Ok? Aquí nada más ponemos el periodo corriente, el periodo de mañana y el de pasado mañana. Pero recordemos, estas van a haber tantas derivadas como periodos S tengamos en la función. Cuando el periodo, estamos en el periodo corriente, cuando estamos en T, en la función de Lagrange es este término de aquí. Aquí hemos puesto el factor de descuento elevado a S para recordar que el factor de descuento se eleva al periodo en el cual estamos analizando. En el periodo S esto es igual a 1. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Dicho lo anterior, entonces tenemos que derivar la función de Lagrange, que es en este caso cuando S es igual a 0. Nos queda este término de aquí. Tenemos que derivarlo respecto a C, el consumo. Nuestra variable es CT y todas las demás variables que no sean CT las vamos a considerar como un parámetro. Entonces nosotros debemos de recordar que debemos de derivar la derivada respecto al consumo en CT va a ser igual a la derivada de este término y la derivada de este término respecto al consumo, que en nuestro caso sencillo beta habíamos dicho que esto va a ser igual a 1, cualquier número elevado a 0 es 1. Y la derivada de este pedacito del logaritmo del consumo, tenemos que recordar nuestras clases de cálculo. La regla nos dice que la derivada de cualquier variable, del logaritmo de cualquier variable va a ser su derivada respecto a esa variable, va a ser igual a 1 partido por la variable en cuestión, en este caso 1 partido por CT. Luego tenemos esta multiplicación, si ustedes multiplican lambda por cada uno de los términos, ¿okay? Ustedes se darán cuenta que este término que nos interesa en realidad es lambda multiplicado a CT y con su signo menos de aquí. Entonces, la derivada de todo este término respecto al consumo va a ser derivar este término respecto al consumo y en este caso sabemos que es lambda y ponemos el subíndice importante, subíndice T, y la condición nos dice que la derivada debe de ser igual a 0. ¿Okay? De lo anterior, si seguimos pasitos, de lo anterior vamos a deducir pues que la derivada es este término de aquí, que ahora ustedes pueden apreciar. En el siguiente término, cuando S es igual a 1, tenemos que la función de Lagrange, cuando S es igual a 1, corresponde a este término de aquí. Recordemos que lo único que tenemos que hacer es en la expresión general imponer que S es igual a 1 y obtendremos pues el lagrangiano en este periodo. Okay. Derivamos entonces respecto al consumo y aplicando las mismas reglas, excepto que ahora es importante hacer notar que
el factor de descuento está elevado al correspondiente periodo de evaluación, entonces la derivada de este término es una constante multiplicado por logaritmo de la variable en cuestión. En este caso va a ser que da la constante y aplicamos la misma regla que antes. La derivada de este término respecto al consumo tiene que ser igual a beta multiplicado por 1 por ct más 1. ¿Okay? Y aquí aplicamos la misma regla de la derivada. Esto, por tanto, ustedes deben de obtener que su derivada es este término de aquí. Finalmente, si seguimos este procedimiento, vamos a darnos cuenta que las derivadas sucesivas respecto al consumo, en este caso particular, porque recordemos que este es un ejemplo específico con una función de utilidad donde la utilidad es generada por el logaritmo del consumo, vamos a tener que las derivadas son estas que tienen aquí en pantalla. Para interpretar o darle un sentido económico a estas derivadas, a estos resultados matemáticos, nosotros podemos recordar podemos asignarle un cierto nombre a una parte de estas funciones. De la ecuación 1 de la primera condición de primer orden, si mandamos el término lambda a la derecha para cambiar el signo, pasa sumando, nosotros tenemos en el término izquierdo la utilidad marginal en el periodo corriente, es decir, recordemos que este término de aquí se obtiene de la derivada del primer término de Lagrangiano, y el primer término de Lagrangiano no es otra cosa que la utilidad en el periodo t respecto al consumo en el periodo t. Esto, de sus clases de microeconomía, nos están diciendo cómo cambia el nivel de utilidad cuando cambia el consumo, y esto es lo que conocemos como utilidad marginal de t. Nos indica cuánto va a cambiar nuestro nivel de bienestar cuando cambia en una unidad el nivel de consumo. Esta interpretación es válida también para los siguientes periodos. Entonces tenemos, si hacemos este arreglo de términos, pasamos los términos negativos a la derecha asociados a lambda y nos quedamos con el lado izquierdo. Vamos a observar que del lado izquierdo vamos a tener la utilidad marginal del periodo corriente más un periodo adelante, la utilidad marginal en dos periodos adelante. Entonces, recordemos pues que de las condiciones de primer orden, lo que tenemos entonces básicamente es derivar al lagrangiano, y lo que obtendremos es a grosso modo una expresión que nos vincula la utilidad marginal que obtiene el consumidor con la lambda. Y entonces este término nos puede decir o nos da una orientación sobre cómo debemos de interpretar lambda, el multiplicador de Lagrange, en un contexto económico. En pocas palabras, observen que lambda, al igualarse a la utilidad marginal del consumo, podemos interpretar a lambda como el valor que tiene esa unidad extra de consumo en términos de bienestar. ¿Okay? Recordemos, el lado izquierdo, la utilidad marginal, nos dice en cuánto varía la utilidad o bienestar del consumidor cuando aumenta o varía el consumo. Si esta utilidad marginal, entonces lambda representaría, le igualamos a lambda, y esta lambda representaría entonces como el valor o la valoración subjetiva del consumidor por una unidad extra de consumo. Entonces podemos decir que lambda es el precio de esa unidad extra de consumo en términos de bienestar del consumidor. Esto es importante porque eso nos determinará pues si lambda es un precio sombra, un precio que no está en el mercado, sino que está basado en la subjetividad del individuo. Entonces esto es importante para en el equilibrio, digamos, las decisiones de equilibrio. Tendremos que igualar esta valoración subjetiva con la valoración de estas unidades de consumo, pero en términos reales, es decir, basados en los recursos disponibles. O si lo vemos en un contexto de mercado, como en la microeconomía básica, veríamos pues que este valor sombra tiene que igualarse con el valor del consumo, pero en unidades del precio en el mercado. ¿Okay? Entonces, bueno, en resumen, estas condiciones de primer orden nos vinculan la utilidad marginal
multiplicador de Lagrange. Pero esto es importante señalar que es un contexto dinámico. Tenemos distintas valoraciones del consumo en distintos periodos. Recordemos utilidad marginal en el periodo T, en la primera parte de este slide. La utilidad marginal en T más 1 y T más 2, mañana y pasado mañana, y están asociados obviamente a sus respectivas valoraciones subjetivas, lambda T más 1 y T más 2. Con base en esta interpretación de los multiplicadores de Lagrange, vamos a ver la ecuación más importante, o en una de las ecuaciones muy importantes en el contexto de la macroeconomía dinámica. Vamos a tomar las dos primeras condiciones de primer orden de nuestro ejemplo anterior, la 1 y la 2, aquí la tenemos, periodo corriente y periodo futuro, o siguiente periodo, y vamos a hacer la división de la ecuación 1 respecto a la ecuación 2. Esta división, si dividimos el lado izquierdo, lo tenemos en esta parte de aquí, y el lado derecho. Si hacemos la división correspondiente, hacemos la reglita de esta del sándwich, nos quedaría que el consumo del siguiente periodo, el periodo de mañana, nos queda en el numerador, el denominador va a ser CT multiplicado por beta, y la beta lo mandamos multiplicando, como estaría aquí la beta, la pasamos multiplicando a la derecha. Este término nos queda así, que lo podemos arreglar de la siguiente forma. Dividimos el periodo, este término pasa dividiendo a su propio denominador, y esto es equivalente a esta expresión de aquí. Por tanto, este término, olvidemos esto de aquí, esto es un paso intermedio. Lo que tenemos como resultado es algo que llamamos ecuación de Euler. Y esta ecuación de Euler lo único que nos muestra es el crecimiento del consumo en el tiempo. Esto de aquí del lado izquierdo, ustedes deben recordar, la notación nos dice, esta expresión, mejor dicho, nos indica la tasa de crecimiento del consumo. El lado izquierdo nos indica la tasa de crecimiento del consumo. El lado derecho nos muestra un vínculo entre la tasa de crecimiento del consumo y la tasa de crecimiento del precio sombra de la utilidad marginal del consumo. Recordemos, en la slide anterior habíamos dicho que lambda representa el valor subjetivo de una unidad extra de consumo en términos de bienestar. Observemos pues entonces que la tasa de crecimiento del consumo, en qué medida voy a cambiar mi consumo periodo tras periodo, lo podemos interpretar así, depende de forma inversa del valor que yo, o de la forma que el individuo valore cada unidad extra de consumo. Es decir, hay una relación inversa, es decir, si el precio sube, el precio del consumo sube en términos de unidad de valor, por tanto el consumo va a bajar. ¿Okay? Entre más rápido crezca el precio de esa unidad extra de consumo, yo como consumidor reduciré mi consumo, la velocidad con la cual estoy consumiendo. Esta es una tasa de crecimiento, y lo de abajo, en lo que está aquí en el cuadrado, también es una tasa de crecimiento. Entonces, entre más crezcan los precios de la unidad de consumo en términos de unidad de valor, de utilidades, menor será mi consumo. Por lo contrario, si el precio de esa unidad extra de consumo baja, yo estaré dispuesto a incrementar mi nivel de consumo. ¿Okay? Entonces aquí lo importante, esta regla nos dice pues básicamente que el consumidor cambiará su consumo en el tiempo, esto es muy importante, en el tiempo, en cada periodo tras periodo, a una velocidad que es una función inversa de la velocidad con la cual cambian los precios. Si los precios suben, si la tasa de crecimiento de los precios sube, del consumo, perdón, yo reduciré mi nivel de consumo. Por lo contrario, si el precio del bien de consumo baja, pues yo también incrementaré mi nivel de consumo. Es una relación que nosotros vemos de
de la ley de la demanda. Cuando el precio de un bien sube, los individuos bajan su consumo o la demanda de este bien. ¿Okay? Pero en este caso no es la cantidad del consumo. Aquí estamos viendo, importante, tasas de crecimiento. Esto es lo que estamos viendo. Cuando la tasa de crecimiento de los precios se incrementa, podemos entender si hay inflación. Recordar que la inflación es la tasa de crecimiento de los precios. Si hay inflación, pues yo reduciré la velocidad con la cual consumo. La tasa de crecimiento será menor. ¿Okay? Entonces, esta relación inversa es muy importante, pero es necesario entonces encontrar una expresión de la tasa del crecimiento del multiplicador de Lagrange. Es importante observar que la ecuación de Euler también se puede obtener empleando el resto de condiciones de primer orden. Es decir, si en lugar de haber usado el periodo t y el periodo t más 1, en lugar de esto, usamos el periodo t más 1 y el periodo t más 2. Si hacemos la división correspondiente del lado izquierdo con el lado derecho, vamos a observar de nuevo cuenta la misma estructura. Vamos a tener pues la tasa de crecimiento del consumo, que es nada más la tasa de crecimiento del consumo, la tasa de crecimiento del consumo relativa de un periodo t adelante más un periodo entre un periodo t detrás, esto es la tasa de crecimiento, va a ser una función inversa de la tasa de crecimiento del multiplicador, que no es otra cosa del precio de esa unidad marginal, ¿ok? Multiplicado por el factor de descuento. Esto es algo que ustedes deberían de verificar usando su papel y lápiz, y deberían de obtener esta misma expresión. Bueno, dicho esto, entonces en resumen, de las condiciones de primer orden respecto al consumo, obtenemos la ecuación de Euler. Esta ecuación determina la pauta de crecimiento del consumo para todos los periodos, y hemos presentado la intuición de que esta tasa de crecimiento depende de la tasa de crecimiento del precio de esa unidad marginal de consumo, y depende de forma inversa. En nuestro caso particular, con una función de utilidad, esto es muy importante, una función de utilidad que es el logaritmo del consumo, estas utilidades marginales son muy sencillas y están del lado izquierdo después de haber hecho la división, y tenemos la ecuación de Euler aquí presente, ¿okay? Para el periodo S1, S0 y S1.